Buenas tardes una vez más. Estamos aquí en Life and Strength, en nuestro segmento que se llama Hombres con Propósito. Mi nombre es Libardo Acosta, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por estar un día más de enseñanza, un día más de consejería, un día más de aprendizaje, más que todo, le diría yo. Y esta vez nos toca hablar de la disciplina de testificar. Algo muy bonito, muy suave, muy tranquilo. Pero antes de empezar, quiero orar un poquito con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si todos nos inclinamos y todos le preguntamos y todos le decimos, Señor, le pido de todo corazón que por favor nos lleve, nos guíe y nos ilumine el camino para estos pocos minutos que podemos hablar de la palabra, Señor, del propósito del día de hoy, Señor. Que no sea yo el que hable, que seas tú con los ejemplos, con la vida, con todo lo que nos enseñas, Señor, para seguir adelante, para aprender un poco más y agradecerte que estamos aquí por ti, Señor. Muchísimas gracias por todo. Ahora vamos a empezar el día de hoy, como les mencioné. Un día bonito y fácil de platicar del tema del día de hoy, que es la disciplina de testificar, porque la disciplina de testificar yo pienso para nosotros los cristianos es lo más fácil que puede haber. Porque testificar es decir todas las cosas que el Señor hace por nosotros. No es algo más, no es algo nuevo, no es algo viejo, no es algo extraordinario. Es algo que nosotros tenemos que hacer todos los días, porque todos los días y todo el tiempo y todo lo que hacemos, el Señor está con nosotros, nos ilumina y tenemos que testificar las grandezas del Señor, los favores que Él nos hace, las cosas que Él nos mima, las cosas que Él nos da, la manera de vivir de nosotros los cristianos. Y podemos hablar y podemos platicar mucho acerca de testificar, que es algo hermoso para todos, pero leyendo la parte del libro del día de hoy, dice que las alegrías son típicas. ¿Típicas en qué sentido? En que todo el tiempo suceden, pues. A lo mejor nosotros nos damos cuenta, pero todo el tiempo sucede. Y él, una vez más, el Señor escribió la palabra, el Señor nos dio la palabra, el Señor nos dio el manual de nuestra vida, y en el manual de nuestra vida está todo. Hay cosas buenas, malas, muerte, vida en abundancia, hay palabra, hay de todo, y el Señor nos guía, Él nos crió, nos guió y se aseguró de que nosotros como seres humanos entendiéramos qué es lo que nosotros necesitamos hacer aquí y cómo lo necesitamos hacer. Y a cada uno de nosotros nos dio algo, nos dio un pedazo, nos dio un don de qué hacer y cómo hacerlo. Pues, por ejemplo, para testificar salió entre los apóstoles estaba Andrés, el hermano de Pedro. En realidad, si hablamos de Pedro, pues todo el mundo dice, ¿no? Si hablan de Pablo, lo levantan rapidito. Es un apóstol, esto, tal, de Pedro, Pablo. Son mayores. Andrés era como más callado, como menos. Siempre el hermano de Pedro, en la palabra, cuando nombran a Andrés, le dicen Andrés el hermano de Pedro. O sea, lo hacen la distinción de él es que es el hermano de Pedro, no es de que sea Andrés. Pero Andrés quiere decir hombre, andros, que significa hombre. Y él fue uno de los primeros más asociados con la Biblia. Él fue uno de los primeros que trajo al Señor a testificar y tenía una fe grandísima. No trajo al Señor a testificar, él testificó del Señor que hacía muchos milagros y que hacía muchas y que nos enseñaba y que había nacido y que había llegado nuestro Salvador, ¿no? Nuestro Salvador. Y él fue uno de los primeros seguidores de Dios. Él fue uno de los primeros seguidores de Dios. Chistoso, y leyendo en la palabra, me doy cuenta de que cuando él trajo a Pedro,
al Señor, Andrés, o sea, Andrés le platicó, le testificó, le dijo todas las cosas y trajo a Pedro. Pedro fue el último en llegar de los apóstoles y Pedro fue uno de los más sobresalientes. Porque era más, tiene sus características, Pedro, ¿no? Por eso salió, no salió porque era bueno, ni más, porque el Señor no nos escogió por bueno, sino Él nos escogió de diferente manera para que nosotros testifiquemos en su gloria, para que le digamos al Señor que sí podemos cambiar, porque el Señor nos ayuda a cambiar, en testificar en que Él nos da, porque sí Él nos da, en testificar en que nunca nos deja solos, porque Él nunca nos deja solos. Y Andrés es algo hermoso de este hombre. La mayoría de este segmento habla solo de Andrés. Imagínense lo tremendo que fue ese señor, con su timidez que él vivía, con su bajo, no le puedo decir bajo consentimiento, él se le puede decir como bajo, de que siempre era como menor que Pedro, como menor que los demás, o sea, no era flashy ni salía delante de todo el mundo, pero estaba debajo de Pedro, pues era debajo. Entonces pero y fue predominante él, pues porque estaba debajo de mucha gente, pero era muy inteligente y testificaba mucho de Jesús y testificaba mucho del Evangelio y ayudaba mucho a la historia, pues él contaba todo, testificaba todo. Y este segmento del día de hoy es nosotros testificar lo que nos pasa y cómo nos pasa y qué hacemos, qué no tenemos. Y Andrés, le vuelvo a repetir, está muy nombrado en este segmento porque el corazón de Andrés era muy abierto al Señor. El corazón, y tenía diferentes partes de que él, la manera que él se reportaba, la manera que él hablaba, la manera que él decía, extraordinariamente tenía un corazón bien evangelístico, no evangélico, sino evangelístico, porque estaba muy pegado al Señor, pues. Estaban tan pegados al Señor que él hablaba todo lo maravilloso que era el Señor, y es lo que dice este liderazgo, que tenemos que nosotros testificar de esto, porque muchas veces nos suceden las cosas, nos pasan las cosas y nosotros no decimos nada. Y son cositas pequeñas. Yo hablo mucho de mis hijos, de mi esposa, de mis hijos. Una vez a mi hijo Quique se le perdió la cartera, no encontraron, se le refundió, no la encontraron en la casa y ya la buscó por todas partes y ya se dio por vencido y ya fue con la mamá y le dijo: hey mamá, ayúdame a orar para encontrar mi cartera. Y oraron y la encontró. Entonces se acostumbran nos damos cuenta del poder de testificar de quién es Dios para nosotros los cristianos, para nosotros como gente, no simplemente como cristianos. ¿Por qué? Porque no es la pequeñez de encontrar algo, sino la libertad de pedirle al Señor, la libertad de hablar del Señor, la libertad de tener un corazón para el Evangelio, que es lo que en realidad quería el Señor. Las cosas que se dicen, se hacen, se representan allá, sí tienen valor, sí tienen sentido, pero tienes que tener un corazón hacia eso. Y para hacer eso, escribí yo aquí un pedacito que decía que tienes que tener un corazón sabio, tienes que tener un corazón magnetizado, generoso, optimista, comunicativo. Tienes que ser parte de... Tienes que ser, y al hacerlo así, en realidad aprende uno del Señor, y al tener un conocimiento de Cristo, hermano, al tener un conocimiento de Cristo, salen las cosas más fáciles. ¿Por qué? Porque dices la verdad de lo que vives y le cuentas a la gente la verdad de lo que tienes. Por ejemplo, yo siempre he dicho, ¿no? Tener el corazón.
dispuesto hacia las cosas de que nosotros debemos, es lo mejor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque yo otra cosa que siempre he mencionado, el porqué de eso es porque yo digo que no hay un cristiano sin testimonio, hermano. Porque el Señor cuando el Señor me sacó a mí del lodo, yo estaba mal, extremadamente mal. Y solo, y el único que me salvó fue Él. El único que me levantó fue Él. Entonces, ¿tengo que testificar de eso? Yes. Tengo que hablar de que el Señor es nuestra roca, sí. Que el Señor es la base de todo, de la alegría, de la gritería, de lo que tú quieras. Que el Señor es mi base, sí. El Señor es mi base para la vida, sí. El Señor ayer estamos oyendo una canción y dice que el Señor es todo. Y el Señor es todo en realidad para nosotros. Y basta con tener solamente al Señor, basta nomás con tener el ejemplo de la palabra. Solo eso es lo único que necesitamos, pues. Porque todo el resto viene solo. Todo el resto viene solo. Entonces, cuando nosotros hacemos y hablamos de Cristo, testificamos de Cristo, es por lo mismo. Y Andrés era un apóstol así. Él testificaba, él peleaba, él llevaba, él comunicaba. ¿Pero qué? Pero siempre estábamos, ¿para qué? Para llegar a ese propósito de testificar de las palabras del Señor, de las respuestas, los secretos que el Señor, y tener un corazón magnetizado, decía yo. Dice el libro, ¿qué es? Que se nos pegue lo bueno, pues. Que se nos pegue lo bueno de lo que el Señor es con nosotros para testificarlo. El día de hoy es testificar. Y eso es lo que tenemos que hacer todo el tiempo. ¿Y sabe por qué? Porque todo el tiempo tenemos algo para testificar. Si nosotros tenemos el corazón abierto y magnetizado al Señor, siempre nos van a llegar cosas a nosotros para poder hablar, para poder engrandecer, para poder decirle a las personas, a la gente que está con nosotros, a los vecinos, como tú quieras, que las Sagradas Escrituras nos tiene todos. Todo nos da las Sagradas Escrituras. ¿Y qué son? Es la vida de Dios. El Señor dio su Hijo por nosotros, nos salvó, nos llevó, nos perdona, nos ayuda, nos da. Y cuando uno tiene toda esa alegría, toda esa que lo saca uno del remordimiento, de las tristezas, de estar mal. Muchas veces uno psicológicamente, muchas veces en el cuerpo, que esté uno enfermo, con cánceres, con cosas así, y el Señor lo zafa a uno de eso es de testificarlo, de tener un corazón grandísimo para el Dios. Vamos a testificar. Diciendo eso voy a leer el Juan 10, 40 al 42 para testificar un poco. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, o sea, hemos encontrado a Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Dice, lo que observamos aquí y que está corroborado por los otros evangelios es que Andrés era identificado comúnmente como el hermano de Simón Pedro. Eso es lo que yo mencioné hace un momento. Y en varias partes dice lo mismo. Pero Andrés hizo algo, testificó y él estaba seguro de las maravillas del Señor. Por ejemplo, cuando iban a comer, que la gente dijo que tenía hambre, que no sé qué, y que le trajeron los 5 panes y 2 peces al Señor. Todos sabemos la historia, pero no sabemos cómo empezó. En realidad fue Andrés el que lo trajo, porque él sabía que Jesús iba a hacer algo. Él sabía que Jesús podía hacer algo. Y si lo tomas en cuenta, fue el picnic más grande del mundo.
o el picnic que ha asistido mucho más grande que ha habido en nuestra historia, en nuestra tierra, como tú quieras decirle, pero de cinco peces y dos panes, o de 5 panes y 2 peces, hizo todo eso el Señor. ¿Todo por qué? Porque Andrés tenía el corazón lleno de fe, totalmente de fe, y él sabía que el Señor iba a poder hacer eso. ¿Y qué sucede con esas cosas? Si nosotros tenemos un corazón así, tenemos que tener un corazón abierto a las cosas que vemos en el Evangelio, en las cosas que vemos en la iglesia, porque es de nosotros, yo lo repito y lo tengo que repetir, es de nosotros que hablemos de eso, que testificar. Hablar no es más otra cosa que testificar, no es más otra cosa, es hablar y hablar de las cosas buenas. Vos tienes que tener un corazón optimista. Tienes que ser optimista. No hables de las cosas malas, no hables de que, ¿sabe qué? Decirle qué le pasó a fulano de tal. No, pues lo atropelló un carro y perdió una pierna. No, puedes testificar, se salvó de que se hubiera muerto. El Señor lo ayudó, el Señor lo sacó de eso. A lo mejor le falta una pierna, de todas maneras está vivo. Testifiquemos de lo bueno, no testifiquemos de lo malo. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos de tener un corazón común, debemos de tener un corazón con generosidad, porque nosotros debemos de dar de lo que el Señor nos da. Eso es lo que sí, tienes que ser generoso, tienes que tener un corazón generoso, si tenemos eso, nosotros no tenemos límites. Mire que yo en realidad, con todo lo que yo soy, cómo soy y lo que he vivido y todos los errores grandísimos que yo he cometido y todo lo malo, aparte de eso, yo tengo una fe muy grande en el Señor, grandísima. Yo tengo una fe y al tener tanta fe en Dios, hermano, uno no tiene límites. Uno no tiene límites en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque el Señor te ayuda. Y tienes mucho más que testificar, tienes mucho más que contar, tienes mucho más que decir, mucho más que darle a los demás, darle a la gente. Al darle a la gente, eso es bueno. Un porcentaje muy pequeño de la gente que va a la iglesia, un porcentaje muy pequeño es la gente que va a la iglesia por querer ir a la iglesia, por empezar a ir a la iglesia. Mucha gente va a la iglesia porque les gusta el sermón, porque el pastor es bien y eso que les impulsa a la gente a hacer las cosas, esto y lo otro. Pero más del 70% de la gente que va a la iglesia es porque nosotros, como seres humanos, comunicamos a alguien más de lo que me pasó a mí. Con mi testimonio yo puedo hacer que vayan varios a la iglesia, porque a lo mejor pueden tener el mismo problema que tengo yo o que tuve yo. Eso es como vender, ¿no? Diría yo, si vemos del negocio, yo lo veo como vender. Es más fácil vender uno con uno que nomás mandar una propaganda. Y es lo mismo de testificando yo con otra persona. Hace uno que esa otra persona inmediatamente piense más en la iglesia y puede ir a la iglesia, y esa gente puede traer a sus familiares y a su gente y a sus vecinos y todas esas cosas, porque son atraídas a Cristo por mi testimonio, porque es lo que tenemos que hacer. Tenemos que compartir nuestras experiencias, y al compartir nuestras experiencias se dan cuenta que es la vida de Dios, es la vida más tranquila. Al hacerlo así, uno tiene una estrategia evangelística como Andrés. No era así, wow, flashy, era tranquilo, era el hermano de Simón Pedro, era bajo, no era tan popular, pero era un hombre de perfil bajo. Así somos nosotros. Y así podemos traer a la gente
ayudar a la gente, darle a la gente, testificar a la gente, y las estrategias son fáciles. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer, en el transcurso de tu vida, tú puedes hacer venir muchísima gente a la iglesia con tu testimonio. Y al testificar enseñas muchas cosas y muchas maravillas del Señor que nadie, absolutamente nadie puede hacer por ti. Solamente Dios. Lo digo personalmente. Sí, puede ir uno a la iglesia, el pastor le puede decir a uno muchas cosas y lo puede animar, lo puede llevar, pero en realidad la intimidad con Dios, el Señor es el que nos arregla, el que nos ayuda, el que nos guía, el que nos lleva. ¿Y usted piensa que no voy a testificar de esas cosas? Cuando uno se siente perdido, que tenemos que tener una disciplina para testificar, sí. Que tenemos que tener el valor de las relaciones para saber con quién, cómo, cuándo y qué hago y a quién le digo, sí. Pero que tenemos que influenciarnos para Cristo, también tiene que ser un sí. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos coloca nuestras familias, nuestros vecinos, nuestra gente, las gente que trabaja con nosotros, todo es por una razón, para nosotros testificar por Él. Yo siempre le he dicho, gracias a Dios, ojalá que yo siga siendo la puerta de mi familia para que ellos vengan al Evangelio, para que ellos sean cristianos, para que ellos sean nuestro pan de cada día, que yo sea un ejemplo de los demás. Es bueno. No quiero ser un ejemplo malo, porque sí tengo mis errores y bastantes. No le van a preguntar eso a mi esposa porque va a decir muchos. Pero es un ejemplo para iniciar. ¿Para iniciar qué? A los caminos del Señor, hermano. Para iniciar a venir a la iglesia. Y recordemos una cosa, la iglesia somos nosotros. El Señor ya nos dio todo, nosotros debemos de mantener eso que el Señor nos dio. No, nosotros no vamos a que nos dé el Señor, Él ya nos los dio. Solo lo debemos de mantener. Y mantenerlo como con conocidos, con gente, con tener nuevas relaciones que nos identifiquen. Muchas veces, hermano, uno va a cualquier lugar, eso nos pasó en Colombia con mi esposa. Fuimos a un lugar, esto y lo otro, y ellos se dieron cuenta que nosotros éramos cristianos sin nosotros decir nada. Hasta la manera de ser, de cómo hablar, de cómo vestirse, testificas que eres parte de Dios, hermano. Hasta la manera de interviniendo en las relaciones de los demás, dando, ¿cómo se dice?, consejos. Y es bonito, y es bueno. Cuando los pastores nos dicen, hey, ¿sabe qué? Hagan células. Hey, eso es bueno, hacer células, hermano. Que no, es que no tienes que ir a una iglesia y un montón de cosas. No, puede ser en la sala de tu casa, pueden reunirse 5, 6, 10 personas. Y uno de ellos, vamos a decir que soy yo, voy a testificar de lo que el Señor ha hecho por mí. Y eso nos va a ayudar. Y eso vamos a hacer nosotros hospitalarios a gente que nos necesita. A mí, no, que necesita al Señor. Yo lo único que le puedo dar es un consejo, lo único que le puedo dar es mi testimonio. Es de usted que vaya y se empate con el Señor. Es de usted que empiece a agarrar los caminos del Señor, sí. ¿Es de usted que tenga una nueva experiencia? Sí, hermano, es de usted. ¿Y sabe para qué? Para testificar del Señor. Y como le decía yo, hey, puede ser un ejemplo a los demás, puede ser una puerta a tu casa, puede ser una puerta a tu familia, puede ser una cadena, tú puedes ser no una cadena, sino cortar, una sierra, un cuchillo, no cómo decirle, pero tú puedes ser la persona para terminar, para eliminar el divorcio en tu familia, puedes eliminar el robo en tu familia, puedes eliminar las drogas en tu familia,
puedes eliminar el alcoholismo en tu familia si tú te arrimas al Señor. Ese testimonio que tú digas, hey, ¿sabe qué, hermano? Dejé de tomar y solamente dejé de tomar gracias al Señor. Es un testimonio grandísimo para su familia. Si el Señor ha podido cambiarme a mí, ¿por qué no va a poder contigo? Yo estoy 100% seguro que el Señor lo va a hacer muchísimo más fácil con usted. Todo esto nosotros tener ese perfil tranquilo, bajo, de decir, hey, ¿sabe qué? Sí necesito ayuda. Y cuando le pidamos ayuda al Señor y nosotros sepamos y nos demos cuenta que estamos muchísimo mejor que antes porque el Señor nos ayudó, es obligación de nosotros testificar. Es obligación de nosotros hablarlo. Es obligación de nosotros sacar eso adelante. Y esa es obligación. Y eso es la disciplina de testificar, hermano. Así como Andrés lo hacía. Andrés lo hizo muchísimas diferentes partes y tenía que tener un corazón abierto a eso, sí. Pero testificar es lo más bonito para todo. ¿Sabe por qué? Porque muestra las maravillas del Señor. Si yo les contara, pudiera yo testificar de todo lo que el Señor ha hecho por mí, por mi familia, por mis hijos, duraría horas hablando. Horas. Porque el Señor ha hecho muchísimo por mí. Y es de agradecerle todo al Señor. Al testificarlo, nos tenemos, mira, por más cerrados que seamos, tenemos que hacerlo. Y por más cerrados que seamos, nos tenemos que dar cuenta de que el Señor está ahí para ayudarnos. Y testificar eso es bien fácil a un ateo volverlo cristiano. Porque no eres tú, es tu testimonio. Amén. No creo que pueda hablar más. Bueno, sí puedo hablar mucho, pero siempre me cortan. Me dicen, no, ya terminaron. No sé qué, ok. Pues solamente piensa en esto. Analiza a Andrés. Dice aquí, analice el ejemplo de Andrés y su testimonio en Cristo. En Mateo 10, Lucas 6, Juan 1, 16 y 12. Y con eso te vas a dar cuenta que el testimonio, y al decir el testimonio honesto, es magnífico para todos nosotros. ¿Ok? Entonces tengamos disciplina en testificar, es bonito, es bueno, es amable. Lean esos versículos que le di y verás que te vas a dar cuenta que Andrés fue una gran experiencia para todos nosotros, aprender de él, aprender qué debemos de hacer para testificar. Amén. Muchísimas gracias por el día de hoy, muchísimas gracias por conectarse. Sigan mandando preguntas, sigan mandando los mensajes que mandan ustedes regularmente. Tenemos mucho de qué hablar, tenemos mucho de qué seguir. No es de mí decirlo porque estoy hablando en la sección de varones, pero hey, vean los manaseses de este año, todavía les queda el manasés del 2022 para las mujeres, ahorita en octubre, ya se está llegando la fecha. Vamos, ahí en estos manaseses es cuando puedes testificar y decir todo lo maravilloso que es el Señor, para que mucha gente cuente eso también. Muchísimas gracias por el día de hoy, gracias hermano, nos vemos dentro de 1 o 2 semanas. Muchísimas gracias, Dios los bendice.